vengo a hablaros del caso de Nat Campos y de Riggs, ¿vale? Y voy a explicaros el por qué Riggs no ha entrado a la cárcel, por qué ha salido libre solo con pagar 30.000 pesos, que 30.000 pesos son un poco más de 1.200 euros y más o menos unos 1.500 dólares. Pero antes de empezar con el vídeo, si es la primera vez que me veis, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que me sigáis en Instagram, que os lo dejaré por aquí y en la cajita de descripción. Y si queréis entrar en un chat de Discord conmigo y tener contenido exclusivo, también podéis apoyarme en Patreon, tenéis el link en la descripción. Ahora sí, vamos con el vídeo. Resulta que hace unos meses, en enero, Nat Campos subió este vídeo de aquí, en el que contaba que Riggs abusó de ella mientras ella estaba perjudicada, bastante casi inconsciente, por culpa del alcohol. En este vídeo, que dura unos 47 minutos, pues ella contaba todo este caso. Y unos días después de que Nat publicara este vídeo, Riggs salió en sus historias de Instagram a básicamente confirmar que lo que Nat había dicho era cierto, que todo este episodio que ella había contado, pues que sí que sucedió. Y ese mismo mes, en enero, se detuvo a Riggs y se detuvo para ponerlo en prisión preventiva a la espera de juicio. Es decir, Riggs ha estado 7 meses en prisión a esperar a que se haga el juicio, que se dicte sentencia y que en la sentencia se dijera si tiene que seguir en prisión porque es culpable o si sale libre porque es inocente. Ahora, una vez que os he puesto en contexto de todo lo que pasó, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido ahora. Porque resulta que el otro día salió una noticia que decía que Riggs había sido condenado, o sea que ya había una sentencia condenatoria que decía que Riggs era culpable de ese delito y que tenía que estar 3 años y 20 días en prisión. Y horas más tarde de salir esta noticia en la que se decía que Riggs estaba condenado a entrar en prisión, pues salía otra noticia nueva en la que decían que no, que Riggs sí que había sido condenado a 3 años y 20 días de prisión, pero que no iba a entrar. Y no iba a entrar porque iba a pagar solamente 30.000 pesos, que como os he dicho al principio del vídeo, son un poco más de 1.200 euros y más o menos unos 1.500 dólares. Es decir, que cometer todo esto le ha salido casi gratis. Y ahora voy a explicaros el por qué ha pasado esto. O sea, cómo puede ser que de estar condenado a 3 años de cárcel haya pasado a no entrar a la cárcel y simplemente pagar esa cantidad de dinero que es irrisoria. Y más que nada es irrisoria teniendo en cuenta que Riggs es una persona que tiene mucho dinero. O sea, para él 30.000 pesos es a lo mejor la calderilla que lleva en el monedero. Y para que podáis entender todo esto mejor y cómo es que Riggs ha pasado de entrar a la cárcel a en unas horas no entrar, voy a haceros un croquis de qué es lo que ha pasado en este proceso penal. Como ya sabéis, este proceso empieza con la denuncia. Que si recordáis, Nat ya enseñaba la denuncia en el vídeo, o sea, ella hizo el vídeo explicando qué es lo que a ella le había pasado y también informando de que esto lo había denunciado ante la fiscalía. Es decir, que no era simplemente un escrache o algo así, que ella esto lo iba a llevar por vía judicial. Y el proceso acaba con el juicio y la sentencia. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Pues que antes de llegar al juicio, Riggs se ha declarado culpable ante el juez. Es decir, en cualquier momento del proceso de aquí, Riggs ha decidido declararse culpable. ¿Y esto por qué es? Porque en el momento que tú te declaras culpable para no llegar a ir a juicio, se te ofrece un trato si te declaras culpable. Esto se hace porque la justicia va muy lenta porque hay demasiados juicios, ¿vale? Entonces, para agilizar la justicia, para que vaya más rápido a la gente que se declara culpable antes de llegar al juicio, se le ofrecen unos beneficios. Como puede ser ponerle una condena más pequeña de la que se le pondría si se le condenara en el juicio. Entonces, aquí lo que pasa es que se llega a un trato en el que él se declara culpable antes de llegar a juicio y la condena que se le pone es 3 años y 20 días. Esto es a lo que a él se le condena. Esta sentencia es
firme. O sea, este proceso ya ha acabado. Es como si hubiera habido un juicio, pero sin haberlo. Él ya tiene una sentencia y esa sentencia dice que él es culpable y que se le condena a 3 años y 20 días. Y ahora os estaréis preguntando, entonces, si a él se le ha condenado y esto ya es firme, ya hay una sentencia en la que a él se le condena como culpable a 3 años y 20 días, ¿por qué cojones no ha entrado a la cárcel? Porque lo que ha pagado no es una fianza. La fianza se paga en prisión provisional. O sea, si a ti te ponen, como él estaba antes, que estaba en prisión preventiva, que eso es estar en prisión esperando a que se haga el juicio, en ese tipo de prisión sí que te pueden poner una fianza. Pero cuando tú ya tienes una sentencia, tú no pagas una fianza para salir. O sea, tú tendrías que pagar la pena de cárcel. ¿Qué es lo que pasa y por qué Riggs no ha entrado a la cárcel? Como os decía, a él se le ha condenado a 3 años y 20 días. ¿Qué es lo que pasa? Que en México tú puedes no entrar a la cárcel si cumples los siguientes requisitos, que son estos: no tener antecedentes, es decir, que sea la primera vez que cometes un delito en tu fucking vida, y que la condena sea de menos de 5 años. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que Riggs no tiene antecedentes y la condena es de 3 años y 20 días, por lo tanto es de menos de 5 años. Como cumple estos dos requisitos, no entra a la cárcel y la pena se sustituye. Y esta pena se ha sustituido, como os digo, esos 30.000 pesos no son una fianza, es la condena que él tiene que cumplir. Ahora, en lugar de cumplir los 3 años y 20 días, la condena es una pena de multa. O sea, lo que se le ha sustituido es la pena de cárcel por una pena de multa. Una multa de 30.000 pesos. Además de que también tiene que pagarle una indemnización a Nat, que ya ha dicho Nat que esa indemnización que le pague la va a dar a asociaciones de mujeres víctimas de ese tipo de delitos, que me parece muy bien. O sea, es su dinero. Me parecería bien que se lo quedara porque al fin y al cabo es su dinero, la víctima aquí es ella. Entonces entendería perfectamente que ella se lo quedara y entiendo perfectamente que ella lo quiera dar para que no dé la imagen de que ha hecho todo esto por dinero, que no lo ha hecho solo por dinero, que lo ha hecho por justicia, que entendería que se lo quedara y que entiendo que lo quiera donar. Entonces, él sigue siendo culpable porque la sentencia sigue estando, él ha sido declarado culpable y condenado a 3 años y 20 días. Pero como cumple estos requisitos, se le ha sustituido por el pago de 30.000 pesos más la indemnización a Nat, que ese dinero es para Nat. Estos 30.000 pesos no son para Nat, eso es una multa. Eso no va nada de esto para Nat. Eso es, en lugar de pagar tu deuda con la sociedad, por decirlo así, en lugar de pagarla con la cárcel, la pagas con una multa. Entonces él se ha condenado al pagar esta multa, a pagar la indemnización a Nat, a tener una orden de alejamiento de Nat, que no se puede acercar a ella, y a estar inscrito en la lista de agresores sexuales. Y básicamente es por esto por lo que Riggs no ha entrado en prisión, porque la ley mexicana dice que si tú cumples esos requisitos, si es la primera vez que delinques, o sea, si no tienes antecedentes, y si la condena que te ponen es de menos de 5 años, no vas a la cárcel, se te puede sustituir la pena. Esto lo decide el juez es el que decide si se sustituye la pena o no. Aquí Nat ya no pinta nada, o sea, ella ya ha ganado el juicio, ella ya ha conseguido que a él se le condene como culpable y ahora, como él cumple los requisitos, entonces él es el que solicita al juez, sin que Nat pueda decir absolutamente nada sobre esto, él es quien solicita al juez de: mira, juez, como cumplo los requisitos, sustitúyeme o suspéndeme la pena. Y normalmente, si cumples estos requisitos, siempre te la sustituyen o te la suspenden. Y esa cantidad tan irrisoria de los 30.000 pesos, de los 1.500 dólares, esa cantidad la elige el juez. Lo que yo creo es que Riggs aceptó el trato desde un principio, o sea, él se declaró culpable y aceptó los 3 años y 20 días porque sus abogados hicieron cuentas
y vieron que al no tener antecedentes y ser menos de 5 años no iba a entrar en prisión. Y dijeron: Rix, mira, te renta aceptar el trato, declararte culpable, no llegar a juicio y que se te quede en 3 años y 20 días. Porque cumples los requisitos para que se sustituya esa condena y se quede en una pena de multa nada más y que ni siquiera vuelvas a la cárcel. Y es que evidentemente, pues como os he dicho al principio del vídeo, resulta que Rix en sus historias de Instagram, cuando Nat subió su vídeo, él básicamente dijo ante todo el mundo que lo que Nat estaba contando era cierto. O sea, es difícil defender a una persona que públicamente en historias de Instagram ha dicho que lo que están contando en un vídeo acusándole de este delito es real. Así que claro, o sea, los abogados harían las cuentas y dirían: mira, acepta el trato, te va a venir mejor aceptar el trato porque al final se va a quedar en una multa de mierda. Quiero aclarar una cosa, y es que, bueno, he estado por ahí viendo mucha gente que dice: ¡guau, puta justicia, tal! Sí, es verdad, o sea, es una mierda que Rix haya quedado libre por haber aceptado un trato y que luego encima, como es menos de 5 años y no tiene antecedentes, con pagar una multa se vaya para su casa. O sea, es una mierda, pero la ley es así. Y no solo es que la ley es así, es que para poder aceptar ese trato, la otra parte, o sea, Nat Campos también tiene que estar de acuerdo en que se haga el trato. O sea, si esto no se acabó llevando a un juicio, es porque Nat quiso que no se llegara a un juicio, es porque Nat aceptó también el trato. O sea que Nat aceptó que él simplemente con declararse culpable se le condenara a 3 años y 20 días, lo que luego suponía que no entraría a la cárcel porque ahí el juez pondría una pena de multa. O sea que si Nat no hubiera aceptado el trato, él pues hubiera tenido que ir a juicio y a lo mejor la pena que le hubieran puesto era más grande. Si fuera más de 5 años, hubiera entrado en prisión. ¿Qué es lo que pasa? Que si vas a juicio pueden pasar dos cosas. Puede pasar o que te condenen o que te absuelvan, o que te declaren culpable o que te declaren inocente. Entonces, claro, parece ser que a lo mejor a ninguna de las partes les convenía esto porque la defensa de Rix estaba difícil y a lo mejor, como hace tantos años, pues Nat tampoco tenía tantas pruebas y a los dos le venía bien el trato. A Nat porque así Rix acababa siendo declarado culpable igual, y a Rix le venía bien porque como cumplía los requisitos no iba a entrar en prisión, iban a ponerle simplemente una multa. Es parecido también a lo que expliqué hace un tiempo hablando de Wismichu y el botellazo, porque si recordáis, Wismichu no entró a la cárcel por lo del botellazo porque llegó a un trato. Y entonces a Wismichu se le puso una condena de 6 meses. ¿Qué pasa? En España, como no tenía antecedentes penales y es menos de 2 años, porque en España no es si es menos de 5 como en México, en España es si es menos de 2. Como eran menos de 2, que eran solo 6 meses, y como no tenía antecedentes, pues Wismichu no entró en prisión por lo del botellazo. Pero para esto tuvo que hacer un trato también con la víctima. Pues aquí pasa exactamente igual. Lo digo por eso, para que no haya gente que vaya diciendo que esto es culpa de la justicia patriarcal, y todas esas mierdas que se están diciendo por Twitter, porque no es culpa de que haya una justicia patriarcal, porque si Nat no hubiera aceptado el trato, Rix hubiera tenido que ir a juicio y posiblemente se le hubiera puesto una pena mayor. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haberme explicado bien, espero que lo hayáis entendido todo con este magnífico croquis. Y nada, dejadme un like si os ha gustado y si lo habéis entendido, y decirme en comentarios cuál es vuestra opinión sobre esta condena que se le ha acabado quedando a Rix, a pesar de que es declarado culpable de ese delito. O sea, él ha dicho que lo ha cometido y aún así, simplemente porque la ley mexicana es así, pues se ha quedado en el pago de 30.000 pesos de mierda. Y nada, chicos, nos vemos en el próximo vídeo.